andás? ¿Todo bien? Hola, ¿Todo ¿cómo andás, Ago? tranquilo? ¿Todo bien? Bien, bien. Tranquilo, Terminando una terminando la semana semana un poco. movidita, una semana bastante intensa. Hola Hugo, que se va sumando, Hugo, fiel oyente. Vamos a esperar un ratito que se vayan sumando ahí, que Instagram vaya avisando. Dale, dale. ¿Cómo viste la semana? Sí, sí, viste. Que vayan activándose estas Claro, todas esas notificaciones. notificaciones que vayan saliendo, ¿no? Con- Contame dónde Sí, sos. señor. Estaba viendo recién ahí un poco la historia tuya donde mencionaste lo de la inflación. Bueno, un número importante, la verdad, el de ayer. 3,8, casi 4%. Me llamó la atención a mí. Sí, sí. Digo, Sí, sí, me llamó la atención y me llamó mucho la atención que 4,8 fue alimentos, ¿viste? O sea, que incide en un montón de digo, cosas. lo peor que podemos tener esa cifra ahí porque no, nos hace bosta la canasta alimentaria y los niveles de pobreza e indigencia, más allá del IPC que se Totalmente. contempla algo global, la canasta básica alimentaria cuando sube te parte al medio. Tal cual, esto va a incidir un montón en todo lo que son los índices de pobreza, como dijiste vos, de indigencia, así que, pero bueno, también, como vos mencionaste en el post, la historia en realidad, en noviembre esto va a arrastrar también, y es preocupante en el sentido de que es sobre un rubro muy, muy fuerte, ¿no? Que es alimentos, o sea, realmente el bienes Sí, sí, inferiores, sí, digamos, en economía, ¿no? Es realmente lo principal, lo que completamente. Digo, y es preocupante porque a partir de ahora, bueno, salió la noticia en esta semana que van a empezar a ir descongelando las tarifas. tal cual, así que va a influir bastante en la inflación que se Completamente. viene. Y el dólar, por más que el oficial esté congelado, o sea, a ver, o lo estén manejando, mejor dicho, la verdad es que a lo que pase después, con el blue y con los demás dólares que andan dando vuelta, también afecta un montón en la inflación. De alguna manera pega porque muchos insumos que entran en negro a la economía informal, digamos, afectan directamente, así que va a ir Impactando ahí. también llevándose a Y que más que siga Argentina subiendo. es un país donde Sí, sí, va devaluás impactando. y al toque va a precios. Al toque. Sí, 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 es así, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir arrancando que ya de a poquito se van sumando. Así, bueno, Sí, señor. primero y Sí, principal, señor, se va tomando. agradecerte por sumarte, agradecerte por estar ahí. Y contanos un poquito de vos, Jorge. Contanos qué haces, contanos de tu canal, que está buenísimo. La verdad que ahí, bueno, ya se van sumando. Eh, Contanos bien qué es lo que haces y dónde te pueden ubicar, ¿no? Bueno, primero te agradezco la invitación para participar de esta charla y poder también seguir aportando contenido para toda la gente. Bueno, yo me empecé a invertir, digamos, en 2007. La verdad que empecé sin conocer a nadie en el medio ni nada, así que me fui alargando por los fondos comunes, que creo que es como el primer paso por ahí que uno va dando. Bueno, también soy contador, así que estamos ahí relacionados en las profesiones. Eh, Me gustó siempre todo lo que es finanzas, economía, me gusta la parte de emprendimientos. Y bueno, en realidad hago un poco de varias cosas, ¿no? O sea, como contador hago algunas cuestiones financieras, también de costos, bueno, eso es lo que hago como contador, porque impuestos lo dejé bastante porque no me gusta mucho. Y bueno, y después me dedico bastante al tema de inversiones, doy las capacitaciones en análisis técnico. Hace muchísimos años que trabajo con MetaStock, por ejemplo, hago sistemas de trading, también los hago con TradingView, así que bueno, trabajo con eso, más que nada enfocado en el mercado local, ¿viste? O sea, trabajo mucho con el mercado de acá, porque es lo que más me preguntan, porque mucha gente que recién se acerca por ahí tiene, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, que está bien, ahora lo dividís en dólares y es nada, pero bueno, es el ahorro que mucha gente tiene y bueno, la forma más fácil de acceder es a través de un broker de acá, porque si tenés que llevar la plata afuera, es más complicado, es más costoso y bueno, requiere de otras cuestiones, Completamente. ¿no? Vos sabés que a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿en qué invierto, no? ¿En qué invierto? ¿En qué pongo esos pesitos que me, bueno, en su momento, ahora cada vez está peor la mano,
pero siempre me preguntan, bueno, ¿en qué invierto estos pesitos que me están sobrando? ¿En qué invierto este ahorro que yo tengo? Entonces, es muy difícil para uno recomendar porque en realidad tenemos que ver bien el perfil del inversor, ¿no? Y yo te voy a pedir si podés contarme un poquito como para ir adentrándonos después en lo que son las inversiones, ¿no? Que no todo el mundo tiene la misma, si querés, el mismo consejo como para invertir, que depende mucho del perfil, que depende mucho del plazo. Te voy a pedir a ver si nos podés explicar a todos los que nos están escuchando qué es esto de los perfiles de inversor. Dale, buenísimo. Mira, primero se cortó un toque la pregunta, así que la armé más o menos por lo que escuché. No sé si es mi internet o el tuyo el que están dando mal. Así que bueno, voy a ir respondiendo en base a lo que más o menos armé. Básicamente, Sí, me pasa mucho que me sí. preguntan también como No, básicamente lo que te decía es que me de lo preguntan que decís vos, mucho sobre en qué invertir. Yo lo que les digo es, bueno, depende mucho qué es lo que querés, el plazo en que vos querés invertir y recuperar, si yo quiere, y después el perfil, ¿no? ¿Cuánto riesgo querés asumir? Pero contame vos que sos un experto en la materia, ¿qué es esto del perfil del inversor? bueno, sí, tal cual. En realidad, muchas preguntas sobre en qué comprar, cómo ves tal papel, qué ves el bono, tal cosa. Y la verdad es muy difícil dar una respuesta única, como decís vos, porque hay que tener en cuenta un montón de cuestiones. Tal cual dijiste, el plazo de inversión es una de las cuestiones, el nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir, la edad, tu nivel económico también, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, o el objetivo que tengas, no es lo mismo una persona que ya tiene su casa, tiene un nivel económico importante, un patrimonio, incluso quizás propiedades en alquiler, alguien que está recién empezando y dice, bueno, me la juego toda para tratar de crecer rápido el capital. Entonces, viene como por ahí. Básicamente hay tres perfiles que son el conservador, después uno moderado y uno agresivo, en donde lo que se especifica con eso es, primero se van respondiendo algunas de las preguntas que te dije recién, ¿cuál es tu capital? ¿Cuánto de ese capital estás dispuesto a perder eventualmente si baja, digamos, o si tenés una situación adversa entre medio, cuál es el plazo que estás dispuesto a tener esa inversión o que vas a necesitar sacar de vuelta el dinero, la edad que tengas, cuál es tu nivel de gastos, digamos, no es lo mismo una persona que vive sola, o sea, por ejemplo, alguien de 20 años o 25 años que vive solo y no tiene ninguna carga familiar, a alguien que tiene que mantener una familia. Entonces son un montón de cuestiones que van derivando en la forma en que vos tenés que componer tu cartera. ¿Bien? Entonces, muchas veces por ahí se ve que te dicen, bueno, no sé, un all-in en tal acción o más agresivo todavía, no sé, en una criptomoneda o en lo que sea. Y eso es una locura porque ¿hay alguna probabilidad de que termine bien? Sí, existe. O sea, podés tener la suerte, la buena suerte de que te salga bien, pero tenés mucha más probabilidad de que te salga mal y que termines perdiendo gran parte del capital, o si son derivados o algo apalancado que es más avanzado, pero que también las hay esas recomendaciones por ahí dando vuelta, que termines perdiendo incluso más que tu capital. Completamente, Así que es importante sí, conocer el bien, famoso dicho de diversificar, ¿no? De no pongas todos los huevos en la misma canasta. sí, sí, tal cual, y también diversificar en forma correcta, porque también por ahí a veces hay gente que se toma como diversificar, no sé, comprar tres acciones del Merval o cinco acciones del Merval y por ahí se compran, no sé, tres Claro. bancos o se compran tres industriales, tres del campo y tampoco estás diversificando porque primero estás todo sobre Argentina, digamos, todo sobre un mismo sector, todo sobre renta variable, o sea, estás en la misma, ¿no? Lo ideal es diversificar no solo en los riesgos de decir, bueno, esto es Argentina, sino también invertir, si podés, por ejemplo, a través de los CDRs, ahora que tienen liquidez, invertís en acciones de afuera, también podés invertir en renta fija de afuera, a través de un fondo común, bueno, depende de las características de cada uno, pero diversificar en todos los sentidos, en commodities, si podés, si querés tener algo de criptomoneda también, o sea, está bueno, entonces de todo un poco vas teniendo un equilibrio, entonces por ahí te baja, no sé, la bolsa de Argentina, pero sube la de afuera, o te sube el dólar y te compensa, entonces mantenés un equilibrio, en realidad hay como unos modelos matemáticos donde calculás todo eso para calcular cuál es el riesgo, bueno, el beta, las desviaciones que puede tener dentro de la cartera. Hay bastantes cuestiones dando vueltas. Sí, sí, Te me reí porque encanta, le me conocés encanta. bastante el tema, me Y parece.
Estás Y lo estudiando. bueno es esto de tener Sí, una sí. persona del otro lado. Yo no me dedico a esto, yo lo puedo entender, pero me encanta hablar con personas que se dedican a esto, que lo saben interpretar y que lo pueden bajar al llano para un montón que están viendo del otro lado y capaz que tienen ganas de invertir y de saber qué hacer con la guita, ¿no? Entonces, esto es clave, identificar su perfil, ¿no? Cada uno tiene su propia limitación y también su propia, digamos, exposición al capital que uno dice, bueno, me inclino por determinado perfil o estoy dispuesto a ganar o perder tanto, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Exactamente, Y exactamente. ahora, Sí, sí, es tal y cual como una decís. pregunta que te quiero hacer. Hablamos de fondos Te común de escucho. inversión, hablamos de bonos, acciones, de CDRs. Contanos un poquito así, todo lo que nos están viendo y después cuando colguemos el video en internet, entienden bien. Vamos a suponer que del otro lado hay una persona que dice, bueno, yo quiero ver qué hago con la guita, pero me salen a mí a hablar de acciones, de bonos, de CDRs, de fondos comunes de inversión, de fondos comunes de inversión en pesos, en dólares. Entonces dice, de Merval, no sé, me empiezan a hablar de Wall Street, me empiezan a hablar de un montón de cosas que yo no entiendo y me mareo. ¿Nos puedes contar un poquito, digo, esto de ir viendo, bueno, el Merval es el mercado de valores de la Argentina y contiene X cantidad de acciones, también contanos un poquito de qué se trata y qué le recomendarías, después te va a preguntar, como para hacer una primera inversión. Dale. Bueno, dale, dale. Bueno, mira, en realidad yo creo que, por supuesto, saber lo que decíamos recién, el perfil del inversor, que de hecho cuando abrís cuenta en un banco o en un broker, estás obligado a responder esa pregunta para abrir la cuenta, así que ese es un primer paso. Si te decidís a hacerlo, ya al abrir la cuenta vas a tener que responder esas preguntas y por lo menos vas a tener un acercamiento a O sea, si determinadas tenemos que inversiones. armar un Después un tenemos los ABC distintos. para invertir en bolsa, lo primero, lo indispensable que uno tiene que hacer es conocerse y autodefinirse en el perfil del inversor. Tal cual, es conocerse. De hecho, si directamente podés buscar a cualquiera lo que le quede viendo el vivo, digamos, o grabado luego el video, puede buscar en Google test del inversor y va a tener el test para hacer algunas preguntas y para tener un acercamiento, porque son preguntas genéricas, pero por lo menos ya va a tener una idea en base a las preguntas que le hacen, de más o menos en dónde está encaminado, ¿no? Entonces, a partir de ahí va a poder definir cómo armar, por ejemplo, una cartera posteriormente o qué tipo de fondos comunes de inversión invertir. Entonces, vamos a la siguiente parte, que qué son los fondos comunes, qué son las acciones. Bueno, yo sé que mucha gente por ahí tiene como una especie de, no sé si la palabra miedo, pero sí como que hay mucho mito alrededor de todo el mundo financiero y bursátil, incluso a veces hasta tan mal visto. Hay que tener en cuenta que respecto de lo último que dije, que por ahí está mal visto, esto es para financiar empresas, ¿no? O sea, las empresas se financian a través del mercado de valores, a través de la renta fija con obligaciones, incluso el Estado se financia a través de los bonos, bueno, las empresas emitiendo acciones. Bueno, entonces esto directamente es el primer punto a tener en cuenta, que no es una timba, no es un juego tampoco, no está relacionado estrictamente con las inversiones, no solamente financieras, sino también hasta las productivas, bien, forman parte de un ciclo de mercado mucho más amplio. Después de ahí tenemos los distintos instrumentos, que es lo siguiente que deberíamos conocer, y son las acciones, lo que decía recién, que son partes de las empresas. Entonces, cuando nosotros compramos una acción, estamos siendo socios de una empresa, a tal punto que tenemos el derecho de ir a las asambleas, bien, podemos ir a participar de las asambleas porque somos socios. Entonces, estamos comprando un pedacito de una empresa. Después tenemos lo que es renta fija, por ejemplo, las obligaciones negociables, que también que las dan las empresas, son un préstamo, es parecido en algún punto a un plazo fijo, pero tiene otro nivel de riesgo. Pero es un préstamo que las empresas, nosotros le damos plata a las empresas, se la prestamos y después de un determinado tiempo, esa empresa me la va a devolver con un interés o en determinada forma, en determinadas cuotas. Bueno, entonces voy a ir en base a eso teniendo un rendimiento. Esos son como los instrumentos más básicos. Y los bonos que hoy por hoy deberían ser, normalmente en todo el mundo es renta fija, es de riesgo relativamente bajo, incluso algunos tienen tasa negativa, pero bueno, en Argentina creo que estamos como en riesgo muy alto, así que no se los puede como comparar mucho en ese sentido, por lo menos en las circunstancias actuales. Pero bueno, también el bono en principio sería de renta fija,
donde sabes a final del plazo cuál va a ser el flujo de fondos, es decir, cuál va a ser el dinero que vas a estar recibiendo y cuánto es el dinero que vos pusiste. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Que como, por ejemplo, hubo default ahora, en realidad todo ese flujo de fondo cambió y no recibiste lo que tenías que recibir, entonces eso hace que le dé muchísimo más riesgo que otro, o, qué sé yo, que un bono de otro país, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esas cuestiones. Y después en los fondos comunes de inversión, que yo creo que en mi experiencia, por lo menos de cómo lo viví también, si bien ya no los uso prácticamente, pero sí es importante para el primer paso, porque por sí mismos ya vienen con cierta diversificación en su composición, y además viene con un cierto objetivo y con un reglamento normalmente que le determinan qué cosas pueden y no hacer como para no, digamos, irse demasiado a alguna cuestión en específico. Entonces, tenés fondos comunes de acciones, tenés fondos comunes mixtos, tenés en pesos, en dólares, que siguen el plazo fijo, que son de liquidez. Entonces, en base a eso, y en base a tu perfil, podés ir agarrando y decir, bueno, compro, por ejemplo, un determinado porcentaje de mi cartera, si soy más agresivo, más porcentaje en renta variable, si soy menos agresivo, más en algo, qué sé yo, quizás en dólares y que invierta afuera en tipo renta fija. Hay algunos fondos que son en dólares, que invierten en bonos de Chile, de Brasil, no dan tanto rendimiento, pero bueno, es un pequeño rendimiento y con bajo riesgo para el dólar. No sé si más o menos contesté creo toda la pregunta con eso, porque por ahí me voy hablando y me voy quedando colgado con alguna cosa. Sí, sí, clarísimo. A ver, leo una pregunta que Gregor, a ver, ¿recomendás para arbitrar bonos? No sé si se Ahora llegó a porque escuchar se o se corta un poco. De cortó ahí un arbitrar, poquito. ¿qué recomendás para arbitrar Arbitrar bonos? bonos. Yo no soy de operar mucho tipo de arbitrajes. Hay algunos operadores que veo que hacen a través por ejemplo, el I-24, que ya, o sea, sigue cotizando, pero ya no está, no se va a pagar, digamos. Entonces por ahí lo usan contra, no sé, contra algún bono de los que sí se canjearon después. Entonces, por ahí arbitran a principio, a final de la rueda, sobre todo cuando le salen a dar desde, no sé si es desde el Banco Central, desde la ANSES, de algún lado le salen a dar y por ahí tratan de hacer eso. Pero, digamos, es algo relativamente avanzado. Hay que tener un conocimiento. Yo para de todo el tipo de instrumento del bono, por con cuál tener en cuenta a qué tipo de dólar te está quedando, digamos, son varias las cuestiones a tener en cuenta. Tenés que hacer por lo menos un Excel donde tenés todos los cálculos para tratar de verlo lo más rápido posible. Pero es una cuestión a tener ojo porque, o sea, como dije recién, es relativamente avanzado. Si estás recién empezando, hacer eso no me parece una buena idea. Y normalmente tenés que hacerlo bastante rápido porque puede ser que cambien las condiciones o que te quedes con el bono o que te equivoques en la velocidad de hacerlo también, porque suele pasar, he visto algunos casos, o por hacer mal el cálculo y terminás perdiendo plata. Entonces, hay que ver si te conviene por ganar un puchito el esfuerzo y todo el riesgo que eventualmente puedes estar Clarísimo. O corriendo. sea, antes de ponerse a invertir, primero es ar- analizar el perfil de inversor que cada uno tiene. Segundo es ponerse a estudiar, a ver qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, empezar a leer, ¿no? Y lo tercero que me decís vos es esto de llevar Sí, registro. sí, sí, llevar registro es muy bueno. En realidad, como segundo, podés ir aprendiendo, o sea, hay una cuestión que es cierto en todo esto, que es que al margen de lo que leas en libros, o, por ejemplo en la formación que tenga cada uno, en mi caso contador, vos como economista, o que son relacionadas bastante a este tema, hay un gran salto a lo que es la realidad después de invertir en el día a día. Entonces, en el segundo punto también la experiencia de animarte está bueno, pero tenerlo en cuenta a través de
que hay algunos instrumentos que me permiten operar de alguna forma, como los fondos comunes, si yo no soy tan avanzado en el tema, como para tener una idea. Y casi todos los brokers o todos los bancos lo tienen. Yo particularmente no trabajo para ningún broker, ni ningún banco, así que no recomiendo ni dejo de recomendar ninguno en particular. Prueben, pero todos tienen fondos, entonces, bueno, esa es una buena manera de, dentro de todo, si ya conoces el perfil, distribuir más o menos en algunos instrumentos y sí conocer bien el instrumento, ¿no? O sea, es importante conocer cuáles son, o sea, si vas a invertir en los fondos comunes, conocer bien cuál es la composición del fondo, qué es lo que, o sea, qué es lo que pretende hacer el fondo, a qué sigue, cuál es el benchmark que tiene, cuál es lo que va a seguir justamente el rendimiento. Conocer bien el instrumento. Si vas a invertir en acciones, saber cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen las acciones, que sabes que pueden subir o bajar un determinado porcentaje por el riesgo que implican por sí mismas, pero también saber que vas a ser socio de una empresa y que no tienen un vencimiento. No es como una opción o como algún derivado que sabes que dura 2 meses, 4 tiempo que sea y se vence. La acción la puedes tener quizás 20 años, 30 años, quizás se la dejas a tu hijo, se las dejas a tus nietos. Eh, entonces, conocer bien el instrumento, conocer el bono, saber cuál es el flujo de fondos y saber que puede pasar el caso negativo de que no te lo paguen o que te lo cambien a las condiciones de juego, etcétera, ¿no? O sea, conocer bien el instrumento creo que es el segundo punto bien importante para poder ir correctamente en los pasos del inversor, ¿no? Clarísimo. Bueno, ya vimos toda la previa, ¿no? Ya vimos qué tenemos que hacer antes de empezar a operar, tenemos que analizar bien lo que vamos a operar, con qué instrumento y qué instrumento, como decías vos, llevar registro. Ahora, la pregunta que te hago es, bueno, y ahora ya estudié, ya registré, ya me hice el perfil del inversor. ¿Cómo materializo la compra? ¿Cómo se hace? Bueno, acá justamente está viendo algunas preguntas un poco relacionadas. Bueno, tenés que abrir la cuenta en el banco o en el broker. Acá leí que alguien me preguntó cómo que no opero con broker. No, si yo opero yo estoy usando 2 brokers en este momento, pero yo lo que digo es que prueben porque cada broker tiene distintas cuestiones, ¿no? No son todos iguales. Entonces, el siguiente paso es elegir un broker o un banco según las necesidades que uno va a tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bancos, bueno, ahora los brokers también, pero los bancos normalmente solían tener más fondos comunes de inversión que lo que eran los brokers. Ahora los brokers en los últimos años han incorporado eso y me parece que está bueno porque le dan una alternativa más al inversor. Entonces es abrir la cuenta. Si ya tenés una cuenta en el banco, podés solicitar. Ahora ya, por suerte, vía internet, yo me acuerdo que hace, no sé, en el 2007, creo, cuando yo empecé, abrir la cuenta, acá en Córdoba por lo menos iba al banco que yo tenía en ese momento y me miraron con cara de ¿qué es abrir la cuenta a título? Bueno, por suerte, ese es el trámite que tenés que hacer, pero ahora o te lo abren directamente cuando abrís la cuenta o lo abrís vía online en el home banking. Por lo menos en casi todos los bancos que he visto últimamente es así. Clarísimo. Si vas a invertir en acciones, bonos o otros de esos derivados, opciones. Lo recomendable es un broker porque tiene mejores comisiones, porque tiene muchísima más rapidez, porque tiene plataforma. Los bancos para operar las acciones son plataformas muy limitadas, muy limitadas. En algunos casos tenés que estar llamando por teléfono para dar o cancelar la orden y te tienen que leer todo un reglamento para tomarte la orden y tardan 1 hora. Me pasaba, yo con las veces que alguien me pidió que hiciera una gestión de ese tipo últimamente, tenía que poner la punta muy por encima de la última que veía porque hasta que me leían todo el reglamento y entendían lo que yo quería, tardaba mucho tiempo. Entonces, como contra del banco es esa. Como pro del banco podría ser que básicamente cuando tenés muy rápido el dinero en el sentido de que lo tenés ya en el banco. En cambio, el broker, si querés retirar el efectivo, tenés que pasarlo al banco primero y después del banco retirás, ¿no? Ese sería como un pro del banco dentro de esas cuestiones. Pero tiene más contras que otra cosa para operar las acciones, bonos y opciones. Si vas a operar únicamente fondos comunes de inversión, no es una mala alternativa al banco porque incluso no tenés comisiones de entrada y salida en la mayoría de los fondos. Entonces, tenés únicamente una comisión que está incluida dentro de la cuota aparte, que es los honorarios que le pagan a quien administra el fondo.
Y si en ese caso sí te conviene un broker, si querés invertir directamente vos, hacer tu cartera con acciones, con bonos, usar opciones financieras para cubrirte, para especular, te reconviene un broker porque vas a tener un montón de plataformas distintas de cada broker, donde tienen distintas funciones cada una. En algunos tenés la matriz, en otros no, pero tenés una interfaz quizás más práctica para alguien que recién inicia. Así que ese es el paso. Veo varias preguntas sobre qué broker recomiendo y bueno, no recomiendo ninguno en puntual porque cada uno tiene sus cuestiones. Algunos tienen más fondos comunes de inversión, por ejemplo, si te interesa, es bueno. Hay otros que tienen la matriz y otros que no. Hay algunos que tienen comisiones diferenciales si son asesorados o no. Entonces, si no te interesan unas comisiones rebajas, que son del 0.5, por ejemplo, final, y en cambio en otros tenés comisiones del 1%, pero por ahí te asesoran, te dan una mano. Entonces, a mí, por ejemplo, no me interesa mucho la parte del asesoramiento, entonces prefiero el broker que me da margen para hacer operaciones al descubierto, que me da comisiones bajas. Entonces yo prefiero eso, pero no necesariamente es lo que le va a servir a otro. Por ahí alguien que recién empieza, por ejemplo, puede buscar un broker que lo asesoran un poco, que le sacan algunas dudas, que tiene un poquito más, pero si vas a estar comprando y vendiendo todo el tiempo, que vas a estar encima de la pantalla, por ahí te conviene más ese broker. Entonces, es cuestión de entren a la página, chusmen, hablen con los productores, que le cuenten cuáles son las condiciones, qué son los instrumentos que tienen, y en base a eso toman una decisión. Preguntaron, por ejemplo, por invertir online en... Estamos recuperando la conexión. Estados Unidos, tenemos una comisión fija que no me acuerdo en Ahí dólares está. cuánto es. Acá, sí, anda medio para tricky, se ve que Volvimos. la conexión. Vamos a pregunta, ¿qué requisitos? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Jorge. Jorge, ¿estamos? ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Para, a ver, creo que hiciste una pregunta, pero Ahí no está. te llegué a escuchar. Se cortó un Vos toque. sabés, Jorge, que Hugo me pregunta, bueno, ¿qué requisitos necesito para invertir en bolsa? Bueno, básicamente para abrir la cuenta, o sea, con que tengas, depende del broker, creo que algunos están pidiendo 50.000 pesos, otros no te piden un mínimo, o sea que más o menos cerca de 10.000 pesos, ponerle, te van a aceptar. Básicamente es tener un ingreso que se pueda justificar, o sea un constancia de monotributo, recibo de sueldo, no sé, incluso hasta un extracto bancario o cuenta en otro broker, si ya tenés un fondo comprado, tenés cuenta en otro broker, ese extracto también te sirve. Así que básicamente es justificar los montos que vas a depositar. Por supuesto que si sos un monotributista categoría C y metés 3 palos, y bueno, seguramente no te lo van a aceptar, te van a decir completame la información, porque acá no me cierra. Pero básicamente es eso, tener un ingreso en blanco que puedas justificar, te piden también un domicilio, o sea, algún servicio a tu nombre, conste el domicilio, y con eso ya está. En la mayoría de los brokers que he visto últimamente, abrís la cuenta online, por lo menos en las gestiones que yo he estado haciendo con conocidos, amigos, bueno, que por ahí quisieron empezar, vi que casi todos lo abrís directamente online. Así que vas a la página, completás los datos, te van a pedir que te saques una foto o que le envíes vía mail con una selfie o de otra forma que a través de alguna app los datos y foto de tu constancia de ingresos y de servicio, y con eso ya directamente lo abrís. Y en el banco, y si tenés cuenta en el banco, que es, no sé, tenés una cuenta de sueldo o la cuenta que sea que ya tengas vigente en este momento, hay una opción donde está la parte de inversiones. Cuando entres ahí, puede pasar dos cosas: o que te deje directamente operar los fondos y las acciones y los demás instrumentos, o que te diga que requerís abrir la cuenta a título. En cuyo caso, en los mayores de los bancos que he visto, directamente ahí mismo hay un botón para hacer el trámite y se te habilita, creo que al día siguiente. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Ahí, Joaquinho Américo da Silva, creo que es de, a ver dónde tiene origen, capaz que parece brasilero. Acciones bancarias
Sí, sí. Parece. Acciones bancarias locales. ¿Es momento de compra? Mira, yo he estado comprando específicamente, en mi caso, por Galicia. ejemplo, Galicia, hace un tiempo, estos últimos semanas, sí, sí. Yo creo que en general, a ver, estamos bastante abajo en dólares. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Galicia y casi todos los bancos, por supuesto, pero voy a tirar el ejemplo numérico de Galicia estrictamente, estuvo en $70 a inicio de 2008, de 2018, y ahora está a $8, estuvo a menos de 6 hace 2 semanas. Entonces, de acuerdo a mi perfil y a lo que yo veía, fui armando cartera en Galicia, fui jugando un poco, comprando acciones, lanzando opciones, bajándole el costo promedio. Si veía, hubo un periodo donde estuvo relativamente lateral este último tiempo, lateral bajista, en los últimos, el mes anterior por lo menos. Entonces ahí iba jugando, lanzando un poco de puts, de calls y bajándole el costo y fui armando cartera porque la veo relativamente barata. ¿Eso quiere decir que no va a volver a estar en $4 o $5? Y no, yo no te lo puedo garantizar, pero yo a ese precio, digamos, hoy por hoy soy comprador porque pensando en el mediano y en el largo plazo, creo que es un activo que tiene potencial, y básicamente hablo Sí, por todos los sí, sí. bancos, no específicamente por Galicia, es un sector que tiene potencial porque tienen muy buenos ratios, por ejemplo, o sea, siguen ganando plata. Por ejemplo, en muchos de los bancos el PER que es la relación entre la ganancia y el precio de la acción es de 2 o 3. Entonces, quiere decir que en 3 años con la ganancia recupera el precio de la acción. Es de algunos de los indicadores que a mí me gusta como para rápidamente hacer un ¿Cómo? filtrado. Repetime eso, así, así Entonces, lo lo anoto. veo con... Yo voy tomando nota. ¿Cuál es el indicador que vos mirás? Dale, dale. El PER, o P/E también en inglés, que me relaciona el precio de la acción con la ganancia que tiene en un año, ¿bien? Entonces, en muchos de los bancos está entre 2,50 o 3. Significa que en 2 años y medio o 3, si se conservan las ganancias, o sea, si mantiene el mismo ritmo de ganancias el banco, recupera el precio que pagaste hoy. O sea, que tiene una recuperación Rápida. relativamente rápida únicamente con las ganancias, ¿bien? Por lo tanto, me gusta en el sentido que son empresas que están ganando plata, que son empresas que tienen una buena capitalización de mercado, que en el caso de Galicia, que tiene, por ejemplo, instrumentos derivados con bastante liquidez, que son los calls y los puts, en otros bancos no tanto, pero están también. O sea, tiene mucho potencial en varias cuestiones, ¿bien? Entonces, yo creo que es un sector que promete. Igual creo que en general Argentina como todo, está muy barato en dólares en todos los aspectos, o sea, hasta en los sueldos, o sea, en la mano de obra que sería, en lo que son las empresas, o sea, empresas que hace 2 años atrás cotizaban en dólares 7 veces más, Galicia. o más en algunos casos. Sí, Entonces, sí, sí. claramente creo que hay potencial, pero hay que tener paciencia. O sea, esto es así. Realmente es un ámbito, un ambiente en el que hay que tener paciencia, saber que estás comprándolo barato, digamos. O sea, porque si antes estuvo a $70 y dentro de todo, los resultados, los clientelas se mantienen. O sea, vos estás en Galicia, vos ves todos los días, o otro banco, por supuesto, macro, qué sé yo, vos ves todos los días que tenés una cartera de clientes, que tenés una misma cantidad de empleados, que hay cada vez más servicios digitales, como que van avanzando y la cotización se desplomó. Entonces, yo entiendo que en la medida que se estabilice de una vez el tipo de cambio y si pueda volver a una senda de crecimiento en la economía, todo lo que es el sector de acciones locales O sea que debería vos repuntar ves, en o pesos sea que y en vos dólares. ves que a futuro, porque viste, está mucho en Argentina nosotros tenemos ese, si se quiere, esa dolarización impregnada, la tenemos en la sangre, ¿no? Estamos constantemente preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Invertimos desde un proyecto, desde comprar bonos, acciones, bueno, lo que sea, o directamente vamos, compramos dólares y me olvido del tema, lo guardo ahí y me desentiendo? Yo sé que el dólar es el dólar y lo conozco porque hay mucha desinformación también con lo otro, ¿no? Sí, sí.
Sí, sí, eso es una realidad. Evidentemente, a ver, tener la liquidez en dólar, liquidez es tener el dólar en billete o en todo caso en el banco disponible todo el tiempo, es una parte de la diversificación, no está mal. Yo no estoy a ver, en contra del que dice, no, está mal tener los billetes en dólares. No, o sea, en Argentina con toda la inflación que hay, es parte correcta de una diversificación para mi O sea punto de que vos, vista. más allá de Ahora, si todo, querés tener todo en dólares, bueno, podés recomendás tener. tener una parte en dólares. O sea, tener la liquidez de tenerlo en dólares. Y después con otra partecita Sí, vas jugando con acciones, con un montón de sí, otras sí, sí, por cosas. supuesto. Bien, perdona que te Sí, interrumpí. sí. Esa sería mi sugerencia. No, no, está perfecto, porque está buena la aclaración, porque tener la liquidez en dólares además te puede permitir que si te equivocaste en lo otro que, supongamos que tenés $1.000 y con $500 decís, bueno, voy a comprar acciones de, no sé, McDonald's, de Coca-Cola, de Apple, la que te gusta. Bajó, bajó en dólares, supongamos que bajó en dólares, y en pesos, como quieras, pero bajó en dólares sí o sí, vos al tener los dólares en la otra parte de la liquidez, compensás en el primer lugar la caída total de la cartera. O sea, no es lo mismo que si vos estás completamente comprado en Apple, que era un poco, está relacionado con la Sí, sí, sí. diversificación esto, ¿no? O sea, si bajó un 10% y vos tenías todo comprado en Apple, bajó un 10% tu cartera, perdiste un 10% en dólares. Ahora, si vos tenías la mitad líquido, la mitad en dólares y la otra mitad en Apple, perdiste un 5% de tu cartera. Bien, entonces el movimiento de tu cartera va a ser mucho más limitado en ese sentido. Bien, vas a estar ajustando un poco mejor los riesgos que estás corriendo. Y a su vez te permite, si sos un inversor, por ejemplo, a largo plazo, decir, bueno, Apple cayó, no sé, un 20% en dólares y tengo liquidez, puedo agarrar y puedo comprar ahí sí un poquito más y promediar el precio donde yo entré antes y tener un mejor precio de entrada. Entonces me equivoqué al entrar al principio, por ejemplo, porque vi mal, yo pensé que iba a subir y no subió, supongamos que es la situación, puedo hasta corregir parcialmente ese error gracias a haber tenido liquidez antes para hacerlo. ¿Bien? Entonces, si yo antes tuve liquidez, puedo ahora comprar más de esa acción a menor precio y promediar, por ejemplo, la entrada. Esto sirve si soy un inversor a largo plazo, si la empresa me gusta, como para tenerla, como yo dije hace un rato con Galicia, para armar cartera. Hay muchas formas de invertir. Hay algunos que operan en el día, hay algunos que operan durante años. Eso va a depender de cada uno. Pero bueno, estoy dando un ejemplo de por qué considero que es importante tener una parte líquida en dólares, porque forma una decisión más dentro de la diversificación. Clarísimo, clarísimo. La verdad que está siendo súper nutritiva esta charla y espero que les sirva a todos los que están viendo del otro lado. Esto va a quedar colgado también. Decinos dónde te pueden encontrar para los que quieran profundizar más. Esta charla va a quedar colgada en el canal de YouTube que tengo, donde pongo un montón de videos que también pueden entrar al link en mi perfil. Pero decime en dónde te pueden encontrar a vos, en dónde porque vos seguramente en tu perfil vas a dar recomendaciones que estés viendo en el día a día, Bueno, ¿no? Y eso está bueno también, para los que les gusten la bolsa, que te sigan. sí, sí, yo voy publicando. Bueno, gracias. Yo voy publicando bastante seguido análisis de las acciones de acá, de Estados Unidos. Eh, siempre hago un informe semanal y durante la semana también algunas actualizaciones. Así que bueno, me pueden seguir en Acciones Argentina, acá en el Instagram, donde publico bastante en las historias o en las publicaciones. En Facebook también, bueno, en YouTube el canal lo arranqué no hace tanto, pero bueno, ahí son las formas de contacto y de ver un poco el contenido que comparto, porque bueno, suelo hacer bastante análisis porque estoy bastante tiempo siguiendo el mercado y realmente, bueno, me gusta, me apasiona, así que por ahí cuando encuentro alguna cuestión interesante, la publico y muestro mi análisis. No significa por eso que sea correcto o que sea una recomendación, nada, porque yo también me equivoco, yo también tengo y he tenido pérdidas y forma parte del aprendizaje y forma parte de la vida de la bolsa también, ¿no? Por eso es importante justamente conocer el perfil y saber diversificar correctamente, porque cuando te equivocas, por lo menos has atenuado el golpe que recibiste. Por hoy, y no te quiero robar más tiempo, la verdad que nada, no quiero abusar de tu tiempo, pero los CDRs, No, no, por favor. están de moda los CDRs, está todo el mundo hablando de Bueno, los CDRs, CDR. me estoy contento de que
Estoy contento de que, a ver, se hayan hecho más líquidos estos instrumentos, porque cuando hace 2 años atrás y mucho más antes, ni existían, digamos. La verdad es que no existían en el mercado, no tenían nada de liquidez. Empezaron a hacerse más conocidos ahora, creo que a partir del año pasado, si no recuerdo mal, o a lo sumo a fines del 18, pero antes eran muy poco líquidos. Hay que tener ojo en el sentido de que estamos con, si bien suben por efecto del contado con liquidación, que el contado con liquidación es el tipo de cambio, digamos, que se usa para sacar el dinero del país. Si bien ese es un efecto que es muy bueno porque es como tener dólares, también hay que tener ojo que sigue siendo renta variable. ¿Eh? No es lo mismo, o sea, no se puede comparar tener la liquidez en dólares con tener un CDR. No se puede comparar un plazo fijo con tener un CDR. Son instrumentos distintos. Es lo que hablábamos un poco al principio del vivo de los distintos instrumentos que hay. Entonces, conocer el instrumento, saber que estás comprando renta variable, sabes que estás comprando una acción de otro país, ¿bien? O en algunos casos de Argentina porque cotiza afuera, como Mercado Libre o Global, pero estás O dentro sea que de hay tu un renta riesgo. variable. Y a su vez, estás comprándolo en pesos, por supuesto. Hay un riesgo y hay un riesgo combinado que lo hace, le da una situación extra al CDR, que es que a veces te engaña, porque si vos decís, bueno, quiero invertir en un CDR, se supone que es porque querés salir del riesgo argentino y querés invertir en dólares en un activo de afuera, como dimos el ejemplo recién, Apple. Eh, ¿Cuál es la cuestión acá? Que por ahí me han escrito mucho y me pasó en las últimas, no sé, 2 semanas, que me dicen, compré Apple y estoy menos 20, por ejemplo, ¿no? Menos 20%. Pero la cuestión es que Apple en dólares, ponele que bajó un poquito o está igual. Entonces, ojo porque te estás engañando el tipo de cambio. Si vos compraste Apple porque te gusta la acción en dólares, bueno, y porque querías salir del riesgo argentino y querías estar en dólares, bueno, vos pensás cuánto vale esa acción en dólares. Entonces, en realidad no estás menos 20%. Sí, o sea, si hubieras tenido pesos y ahora compras dólares, vas a poder comprar más dólares, pero, o sea, estás comparando distintas cuestiones. No es lo mismo comprar la acción o tener la liquidez para especular cuándo va a subir o bajar el dólar. Pues si era lo mismo a la inversa, si el dólar se iba muy arriba, te iba a mover el tipo de cambio, pero Apple iba a estar al mismo valor. Entonces, es un instrumento para tener ojo, y tener ojo sobre todo con, por ejemplo, Estados Unidos en máximos, hay una euforia muy fuerte. No veo una corrección a priori extremadamente grosa a corto plazo, porque tenemos, bueno, vos como economista, por supuesto que lo sabés, con la hiperliquidez que tenemos, con las tasas en cero o negativas en algunos lados, o sea, lo lógico sería que el mercado siga, pero hay que tener en cuenta eso, que está en máximo, que hay indicadores de las empresas, como decía recién, por ejemplo, el PER u otros que están bastante altos, entonces le puede dar por lo menos cierta volatilidad a los movimientos. Entonces, tener en cuenta eso, que cuando invertís en un CDR no es lo mismo que estar comprando dólares. Si estás tranquilo teniendo dólares y no el movimiento que puede tener el dólar, y bueno, comprar los dólares, quédatelos líquidos y está bien. O sea, por un año que los tengas líquidos o dos, vas a perder un poquito de inflación en dólares y sí, perderás un 2, un 3%, pero si realmente eso te deja tranquilo, tenés que ajustar, tenés que compensar ese riesgo, porque no es lo mismo decir, bueno, puedo perder un 10%, un 15% en dólares, y aparte la inflación o sea, del dólar, digamos, no es lo mismo que tener la liquidez. O sea, son dos decisiones muy distintas, o en todo caso, hacer como dije hace un rato, tenés una parte líquida, tenés una parte en acciones de Argentina o de afuera, y vas combinando un poco todo, pero como conclusión yo diría eso, o sea, es un instrumento que me alegro mucho que esté siendo tan líquido y posible de adquirir desde Argentina. Eso está muy bueno, hay que conocerlo, hay que tener ojos, saber que es renta variable y tener en cuenta que hay como una euforia muy grande, como decías vos, una moda, y tener en cuenta también que el mercado argentino está justo en la inversa de todo eso, está cada vez más dejado de lado, y por ahí son los mismos o mucha gente que estuvo cuando en el 2017 valía $1.800 el Merval. Entonces, eh, no sé si está bien dejarlo de lado porque estamos en un Merval mucho más barato, mucho más accesible que lo que era hace un par de años atrás. Entonces yo creo que por eso lo ideal es diversificar un poco de todo, tener algo del Merval, tener algo de CDRs, tener liquidez en dólares,
Esa sería mi forma, de acuerdo más o menos a mi perfil y lo que yo creo que es lo más aconsejable que se puede Clarísimo, hacer. clarísimo, súper interesante. Entonces, vamos a pasar un poquito el limpio. Primero, a ver si tomé bien nota. Primero, perfil del inversor. El key de Dale. la cuestión es conocer tu perfil. Segundo, estudiar, leer mucho el contexto y el instrumento con el que vas a operar. Tercero, que es la que acabas de decir recién, que es, bueno, diversificación. ¿Estamos bien si planteamos a grosso modo un súper resumen esos tres puntos principales? Es decir, alguien quiere invertir y te dice, Jorge, dame 3 tips para arrancar. ¿Vos le dirías estos tres? Sí, sí. Y además, a la medida que los vas mencionando, vas viendo cómo se relacionan uno con otro, ¿no? O sea, cómo el perfil se relaciona también con la diversificación que vas a tener. Entonces, conocer el perfil, que es el primer paso, te va a permitir luego en el tercer punto estar más adecuado a cuál va a ser la diversificación que te corresponde tener, ¿bien? Entonces, si vos tenés un perfil justamente conservador, y bueno, quizás vas a tener un 70%, un 60% de liquidez en dólares, por ejemplo, o en un fondo común que sea de renta fija de bonos de buena calificación crediticia. Y si sos más agresivo, quizás, bueno, vas a tener menos liquidez en dólares, menos de ese fondo común o nada, y vas a tener más de CDRs, más de acciones locales o más derivados. Y bueno, y por supuesto, conocer el instrumento, porque es lo que decía hace un rato, o sea, mucho, por ejemplo, en el caso del CDR, o en otros instrumentos, o en un derivado que es más complejo, me dicen por ahí, compré, no sé, el call de Galicia 133 y, no sé, estoy menos 20, o esto tengo la obligación de ejercerlo, o sea, como con muchas dudas. Yo creo que si no sabes cómo funciona el instrumento, no lo compres, o sea, no operes ese instrumento, operá los instrumentos que conozcas. Y si no conoces ninguno, bueno, o buscás asesoramiento a través de algún broker que tenga un asesoramiento, o armás más o menos una cartera en base a fondos comunes que ya por sí mismos están diversificados. Entonces, entre distintos fondos vas diversificando o tenés liquidez en dólares Clarísimo, también. Jorge. Muy, muy, muy buena charla, muy nutritiva. La verdad que aprendí en lo personal, la verdad que un placer. Bueno, una de las últimas preguntas que te quiero hacer es, ya medianamente charlamos, es Dale, cómo dale. ves el mercado de valores, cómo ves la bolsa y todo lo relacionado con este tema a futuro. La La bolsa bolsa local, decís argentina. vos, la de Argentina, o en general. Yo la veo bien, veo que estamos en una zona de potencial piso. Ya últimamente, por ahí cuando parece que se acomoda un poco, sale algo como fue la pandemia del COVID y de vuelta desplomó no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Pero bueno, creo que en general se ha acomodado un poco algunas cuestiones como lo que es lo del default, que se reestructuró la deuda, bueno, se limpió un poco los pagos. Las empresas están todavía bastante castigadas, algunas tanto en la parte productiva, en los resultados, por ejemplo, las más ligadas por ahí al consumo, pero bueno, otros sectores quizás no tanto. Yo creo que en general hay potencial, hay commodities relacionados del campo, digamos, la soja subiendo, entonces que puede darle algún beneficio a determinados sectores también y al país en general, porque muchas de las divisas dependen de eso. Así que yo creo que en la medida que se pueda armar un plan, digamos, económico que dé un poco más de estabilidad y de poder prever un poco de las cuestiones, de incluso ver si se pueden ir achicando las brechas y liberando un poco el tipo de cambio. En la medida que haya un acomodamiento en ese sentido, creo que el mercado debería volver a tener un número un poco más importante en dólares. En pesos creo que va a seguir subiendo por lo menos por el efecto de la inflación o de la misma devaluación, pero el en dólares que el que deberíamos mirar creo que tiene bastante potencial en un mediano y largo plazo, pero siempre y cuando haya un poco más de confianza y se estabilice un poco todo. Creo que más que nada la cuestión clave pasa hoy por hoy por el tipo de cambio. En la medida que se estabilice el tipo de cambio y en un precio más o menos correcto de acuerdo a las variables económicas, o sea, el tipo de cambio real, etcétera,
que permita que vuelvan a entrar capitales a Argentina y que vuelva a haber exportaciones y tener un equilibrio sano en las balanzas de pago y balanza comercial, creo que en ese aspecto, cuando se estabilice ahí, vamos a tener un dólar más quieto y un mercado de acciones subiendo. Ahí Raúl nos pregunta, un abrazo grande, Raúl. Nos dice, ¿qué podemos invertir? Justamente, como no conozco y no estoy metido, no estoy empapado en el tema, les pregunto. Y ahí después te dejo la segunda también. Ariel Taiwán nos pregunta, ¿el contado con liquid tiene que subir? Bueno, respecto a qué podemos invertir, volvemos un poco en lo que decíamos al principio, eso, conocer el perfil. No puedo dar una recomendación y tampoco les aconsejo que sigan a nadie que les recomiende, sea Sí. por YouTube o por donde sea, por Instagram, por lo que vean, porque lo más probable es que les salga mal, digamos. O sea, tienen que conocer bien el instrumento. No sé nada, no sé bien cuál es lo que seguís, digamos, pero en principio, si sos conservador, tener la liquidez en dólares yo no la veo mal, no la veo mal, pero para mí lo ideal, lo que yo haría, digamos, es diversificar, o sea, tener un porcentaje en liquidez en dólares según lo que esté dispuesto a arriesgar, y después, bueno, armar una cartera más o menos con algunas acciones locales. A mí me gusta, por ejemplo, Galicia, me gusta Cresud, YPF un poco, alguna energética, qué sé yo, Pampa, me gustan algunas de esas como para armar un pequeño mix, y también algunos CDRs, bien, unos CDRs, y también diversificar los CDRs, no todo tecnológico, no todo, porque ahora también está la moda tecnológica, está todo Apple, todo Mercado Libre, todo, no sé, Amazon, no, o sea, iría un poco más a diversificar con algo de tecnológico y con algo de otros sectores que tienen mucho potencial. Algunas que yo he hecho varios análisis últimamente, que es General Electric, US Steel, o algunos sectores bancarios de Estados Unidos, que es Wells Fargo, el Bank of America, o sea, también han tenido bastantes bajas y tienen buenos precios. Entonces, hacer una diversificación entre todo eso creo que sería lo más correcto, ¿no? Lo más Clarísimo. correcto. No me metería hoy por Sí, hoy, yo por lo menos, no me metería en lo que son ni renta fija local en dólares, ni obligaciones negociables tampoco en dólares locales, ¿no? O sea, también fue otro tema que estuvo bastante de moda, las obligaciones negociables en dólares. Yo a todos los que me preguntaron siempre dije no las estaba operando porque no me servía el riesgo que tenía que asumir por el rendimiento que me daban. Digamos, por ahí me daban algunas, no sé, no me acuerdo cuánto estaban, un 7, un 8%, pero el riesgo de que pasara lo que pasó después, que dijeran, bueno, no le vamos a dar plata a las empresas para que paguen, tienen que reestructurar, era un riesgo bastante alto de que sucediera, que fue lo que pasó, y bueno, después muchas de esas obligaciones negociables hay gente que entró justamente por recomendación o porque vieron en algún lado que daba un 10, un 12%, lo que sea en dólares al año, y no sabían qué les podía pasar de que salieron todos a venderla porque no se iban a pagar o se iban a reestructurar y se terminaron desplomó. bajando un montón. Entonces salieron después perdieron Sí, sí. capital, sí, se desplomó y la vas, o sea, o te queda, o salís y recuperás la plata que parte de la plata que tenías antes, o esperás hasta la reestructuración y bueno, y te bancás de acá a un año, dos, cuando sea. Entonces, pero por eso conocer el instrumento y tener ojo al riesgo que estás asumiendo. Perfecto. Ahí, La otra pregunta es si el CCL tiene que subir. Yo creo que estamos en una zona bastante baja del contado con liqui para el último tiempo, así que tampoco lo veo con un potencial muy de corto plazo, muy alcista. Yo creo que estamos en una zona de valores entre los 150, 170, que me parece relativamente lógico por lo que yo he visto de los números de la macroeconomía, más o menos, en mi opinión, es lo que yo creo, pero por supuesto me puedo equivocar. Eso es siempre es un análisis muy subjetivo, muy propio. Yo creo que cuando estaba tan arriba en 180 o donde llegó era bastante alto, era previsible que fueran a darle para bajarlo, pero si vos lo miras a un mediano o un largo plazo, mientras haya inflación, como hablábamos al principio, mientras haya una inflación y que viene creciendo encima, o sea, evidentemente si se congela el contado con liqui, por decirlo de alguna manera, que se queda en el precio que está ahora, y tenés un año de inflación de un 50%, y va a subir, en algún momento va a subir porque se va quedando atrasado. clarísimo, clarísimo. Ahí Julián pregunta,
¿Qué recomendás? ¿CDRs en dólares? ¿Recomendás CDRs en dólares? Perfil moderador. Y después Raúl nos pregunta, bueno, quiero ver si la pregunta está orientada a si tengo un capital importante y quisiera invertir, ¿a quién debo recurrir o a qué rubro? Claramente hay gente que seguramente es trucha. Creo que está preguntando, bueno, si conviene hacerlo por banco, broker, etcétera. Bueno, vamos, La la primera, primera, para ahí porque te la digo, se me ¿recomendás fue. CDRs en dólares? Ahí lo vi. Perfil moderado. Sí, yo creo que si tenés un perfil moderado, podés tener algo de CDRs. O sea, no sé por qué preguntás en dólares específicamente, pero en realidad el CDR por sí mismo, sea en peso o en dólares, está como ajustado. Pues realmente los CDRs en dólares tienen poca liquidez acá en Argentina. Hay algunos que tienen algo de liquidez, pero bueno. Respecto a CDR en general, sí, sí, si tuviera un perfil moderado, yo tendría algo. Lo que determina más que nada el perfil es qué porcentaje vas a tener. O sea, que si sos moderado y quizás no tendría más de un 20 o un 30% en CDR del total de capital. También va a depender del capital que tengas, por eso son varias las cuestiones, ¿bien? Justamente relacionado con el monto del capital está la otra pregunta, donde me decís que tienes un capital importante. Entonces, un capital importante ya te da otras posibilidades, como también, por ejemplo, dentro de la diversificación no está únicamente el mercado de acciones o todo lo que estuvimos hablando. También podés invertir en una propiedad, por ejemplo, si va de acuerdo a tu perfil, ¿bien? Podés ver hoy por hoy, seguramente si tenés liquidez en dólares, quizás podés ir y negociar un precio por una propiedad que hace un par de años atrás no lo tenías en dólares. Entonces también tenés una alternativa ahí, ¿bien? Si querés pasar únicamente al mercado de acciones o el mercado financiero en sí, podés abrir incluso si tenés un buen capital una cuenta afuera si querés y salir del riesgo local. Debés asesorarte con un broker. Los bancos no creo que te den mucha respuesta al respecto. Calculo que lo mejor va a ir por el lado de algún broker. Y bueno, siempre fíjate eso, que esté todo regulado, digamos, por los organismos pertinentes, sea donde sea que inviertas, porque hay a ver, y no sé si son instrumentos la palabra, pero hay algunos brokers o qué sé yo, a mí no me gustan en lo personal como las opciones binarias, otras cosas que le tengo bastante desconfianza. Así que creo que va por ahí la cuestión, ¿no? O sea, si tenés un capital importante, tenés más posibilidades de elección en diversificar y si tenés invertir acá, en invertir afuera, que quieras, no es lo mismo que el objetivo sea tener un resultado aceptable, ganarle a la inflación en dólares para ir viviendo, ir sacando plata de ahí, a decir, no sé, me quiero comprar una casa, a decir, u otra cosa. Son distintos objetivos también y distintas rentabilidades en consecuencia. No te escucho. Vos sabés que como que se cortó el sonido, no te escucho nada. No sé si vos me escuchás. No sé si no se escucha ninguno de los dos, no se escucha lo que digo. Yo no te escucho, Agus. No sé si a mí se me escucha. No. Chicos, a ver, ¿a mí me escuchan?
estaba viendo recién que preguntaban por Balance, por ejemplo. Yo sí, mientras veo Balance me preguntaban. La verdad que Balance vi que tiene varios fondos de inversión y otras cuestiones. Creo que está bueno eso. No sé cuánto están las comisiones que está teniendo ahora Balance, no estoy al tanto. Pero bueno, es un broker que está, digamos, compuesto a través de las reglamentaciones correspondientes, de la Comisión Nacional de Valores y todo, así que está bien en ese sentido. Y bueno, ver si te sirven los instrumentos que tiene, ¿bien? Y las comisiones. No son iguales para todos los requisitos. Tenés muchas diferencias entre un broker y otro en las plataformas, en las comisiones, en los instrumentos. Tenés realmente muchas diferencias. Yo he visto en un broker, por ejemplo, he visto determinadas opciones financieras, o sea, me refiero al instrumento, ¿no? Un calls no sé, de Superbill, de Galicia, lo que sea, que en otros brokers directamente esas bases no las veías, no las podías operar. Por ahí digo, la voy a operar en tal otro broker. Y me iba a fijar y no estaba. Entonces, depende de lo que busques. Bueno, ahí están diciendo cuánto es lo que Clarísimo. cobra Balance. Así que bueno, ahí para el que le sirva, ahí tiene el dato. Muy bien. Bueno, Jorge, la verdad, se me... Sí, sí, se te escucha ahora sí. Perfecto. Eh, nada, eh, quiero que me digas a ver dónde te pueden encontrar, así te siguen, así ven tus análisis, que la verdad que están muy, pero muy copados. Eh, y dejarnos la data igual acá, vamos a, como para que hagan clic, vayan a seguirlo a Acciones Argentinas, pero decinos vos dónde te pueden encontrar y en qué canales. Nada, contanos un poquito de Bueno, eso. acá en el Instagram, en @acciones argentinas, que subo bastante contenido todas las semanas, casi todos los días básicamente. Bueno, en YouTube también, Acciones de Argentina, y en Facebook también, todo en Acciones de Argentina. También hay un grupo en Facebook que el nombre es Inversores Argentinos, es de acceso gratuito, por supuesto. Donde, bueno, todo el mundo puede escribir y compartir análisis y cosas, no hay siempre por supuesto, con respeto y todas las cuestiones lógicas de un grupo, pero esos son más o menos los canales que tienen de comunicación, así que, bueno, los invito a que entren a cualquiera de ellos para compartir el contenido y te agradezco, Pau, bueno, por toda esta charla, que la verdad que creo que está muy buena para poder desmitificar un poco todo lo que son las inversiones en Argentina, y bueno, un montón de cuestiones que están alrededor, ¿no? Y también un poco eliminar el sesgo ese bueno, de qué recomendar, o lo que se ve tanto en internet, por ahí parece que es plata fácil en 2 segundos, y seguir eso puede llevar a que realmente pierdas mucha plata porque no sabes lo que estás haciendo y estás siguiendo a alguien que puede ser que tenga ese resultado o no, puede ser que le vaya bien o no, vos no lo sabés, y lo importante es que vos operes por tu cuenta, digamos, y seas consciente del riesgo que estás asumiendo en cada operación. Clarísimo, Jorge. La verdad, agradecerte por la claridad, por habernos contado, enseñado. La verdad que estuvo muy, pero muy buena la charla. Esperemos hacer otra pronto. Después coordinemos bien. Que está bueno Dale, esto de dale. que además la gente se recontra aprendió. Me hicieron un montón de preguntas. Vamos a hacer después sobre algún tema específico. ¿Te parece? Dale. Vamos a dejar ahí que la gente vote un poco qué temas les gustaría y bueno, armamos otro. La verdad que estuvo muy bueno, se prendió mucha gente, hubo muchas preguntas, así que me gusta también, como decías vos, esa interacción con la gente. Creo que, bueno, solventamos algunas dudas y bueno, creo que dimos por lo menos un puntapié inicial en todo el tema relacionado. Veo que muchos dicen Perfecto. llegué al final, pero creo que Agob lo deja grabado, así que lo van a poder ver. Sí, lo dejamos colgado acá por Instagram y en el canal de YouTube también que pueden encontrar en mi perfil. Va a estar colgada toda la charla y también lo pueden seguir a Jorge en su canal y en Acciones Argentinas en Instagram, Facebook y YouTube. Así que, bueno, eh, nada, de nuevo, muchas gracias por sumarte, muchas gracias a todos los que se sumaron, la verdad. Muchas gracias por participar, además que se sumaron, que
bueno, la verdad que a nosotros que nos gusta la economía y que nos gusta charlar, debatir, y todo esto es algo hermoso, que se sumen y que participen así como están participando. Sí, sí, la verdad, me encantó que se prendieran tantos viernes a la noche, así que bueno, la verdad que un agradecimiento a vos de vuelta y a todos, por supuesto, por prenderse e interactuar con nosotros y hacer enriquecer más esta charla. Así que bueno, habrá una Completamente. próxima seguramente. Seguramente, así que déjenos mensajes, después igual seguramente subiremos alguna historia para ver de qué quieren hablar, pero vayan mandándonos mensajes, rómpanos los mensajes directos, díganos de qué quieren hablar Sugieran temas. y, y vamos a armar una charlita de eso. Dale, Dale, me parece genial, así que vayan mandando mensajitos de qué tema quieran. Bueno, muchas gracias por la invitación, de vuelta, gracias a todos, muy bueno este vivo. muchas gracias. Los espero también mañana a las 12 de la noche, los sábados de trasnoche. Jorge, también si te querés sumar, ahí hacemos una charlita muy interesante de economía, algo súper relajado, donde charlamos de Dale. economía, de política, de un montón Me de encanta la cosas y vamos economía. saliendo al aire. Me anoté después de terminar contador en economía, pero no la llegué a terminar, hice algunas materias, después ya me empecé a meter en otras cuestiones, pero me encanta la economía, así que bueno, ahí voy a estar seguramente escuchando. Perfecto, perfecto. Bueno, de nuevo, mil gracias, un abrazo grande, saludos para todos los que se sumaron y nos estamos viendo dentro de poco si Dios quiere. Chau, chau. Gracias a todos.